Hola, sean todos bienvenidos. Hola. En un periodo anterior, solía creer que el amor era la esencia de todo. Pensaba que incluso al encontrar a alguien económicamente desfavorecido, el amor sería capaz de superar cualquier obstáculo. En ese momento, cuando era menos madura, mi visión estaba completamente centrada en el amor, y terminé metiéndome de lleno en un matrimonio precipitado. En esa ocasión, estaba empleada en una empresa después de graduarme de una escuela técnica. Fui a una cita a ciegas, organizada por mi amigable colega, con el primo de ella. Esa persona se convirtió en mi esposo. Él es 4 años más joven que yo y estaba a punto de graduarse en medicina. En realidad, no tenía conocimiento de su edad hasta nuestro encuentro en persona. Inicialmente, presumí que teníamos la misma edad, ya que al escuchar que estaba en la escuela de medicina, pensé que ya habría cursado la universidad durante 8 años. Entonces, imaginé que tendría mi edad o sería mayor por 1 o 2 años. Sin embargo, después de hablar con él durante un tiempo, me di cuenta de que aparentaba ser mucho más joven. Mencionó que esperaba que supiera su edad, ya que había visto mi foto en la red social de su prima. Le pidió a su prima que nos presentara, y yo presumí que ella habría compartido información sobre mi edad. Sin embargo, parece que eso no sucedió. Estás decepcionada porque soy más joven que tú, incluso si no me di cuenta de la persona que acababa de conocer como un hombre, sino como un chico, debido al descubrimiento de su edad. Sin embargo, no pude evitar sentirme un poco insegura debido a la diferencia de edad. Cuando nos separamos, le mencioné que era difícil seguir viéndonos. Parecía muy decepcionado y pidió disculpas, pero la cita a ciegas de ese día llegó a su fin. Olvidé completamente eso y estaba ocupada con el trabajo. Un día, mientras organizaba fotos tomadas con mis colegas durante un viaje de verano, me encontré con un nombre familiar que había dejado un comentario en mi red social. Era el primo de mi colega con quien había salido en una cita a ciegas. Estaba curiosa por saber si realmente era él. Al visitar su perfil en la red social, sorprendentemente encontré muchas fotos mías que él había tomado del perfil de mi colega y de otras personas. Parecía que había obtenido esas fotos de su prima, pero sabía que todas incluían solo mi imagen. Después de ese episodio, terminé visitando su perfil regularmente, pero me sorprendí al ser atrapada en un evento promocional que él organizó para los visitantes. Y para mi sorpresa, fui elegida como la 100ª visitante de 2003. Al leer el mensaje, mi rostro se ruborizó de vergüenza, ya que anteriormente le había pedido que no nos viéramos más, considerándolo una carga para mí. Sin embargo, fui atrapada visitando su perfil, lo que me dejó extremadamente avergonzada. En ese momento, me encontré pensando en varias excusas posibles. Me preguntaba si debía escribir un comentario alegando que visité su perfil por error o si simplemente pasé por allí al azar, como si fuera un evento milagroso. La duda persistía sobre si debía ignorar completamente la situación. Mientras ideaba qué decir, noté que él dejó un comentario en mi perfil diciendo: "Te estaba esperando más tarde". Descubrí que dejó el comentario a propósito, esperando que visitara su perfil. Ingeniosamente, él pensó en crear un evento con la esperanza de que algún día yo fuera la elegida. Manipuló los números cercanos, aumentando la probabilidad de que eventualmente fuera seleccionada. Me quedé perpleja al darme cuenta de que alguien tan inteligente, capaz de ingresar a la escuela de medicina, programó su perfil con tal algoritmo para atraerme. En cualquier caso, fue por este episodio que mi esposo y yo nos volvimos a encontrar. En poco tiempo, oficializamos nuestra relación, pero debido a la diferencia de edad, sentí incomodidad al compartir detalles de mi vida privada con mi colega. Así que le pedí que mantuviera en secreto su prima, y mi esposo estuvo de acuerdo. Comenzamos entonces una relación discreta. Aunque tenía un novio, no pude compartir la noticia con nadie en el trabajo. Mis colegas,
que estaban ajenos a la situación, a menudo intentaban presentarme a amigos, lo que hacía la situación bastante incómoda. Incluso mi jefe sugirió organizar una cita a ciegas, lo que me llevó a expresar mi insatisfacción en ese momento. Esta situación persistió cuando llegó el momento de hablar sobre matrimonio con mi familia. Mis tías, tanto del lado materno como paterno, insistían en hacerme citas a ciegas. Parecía que su misión en la vida era casarme, y la presión era considerable. Sorprendentemente, no había tanta presión con respecto a mi relación como para que tuviera que confesar que estaba saliendo con alguien en ese momento. Cuando le conté a mis tías sobre mi relación, se quedaron sorprendidas. Un médico, Dios mío. Hermana, ¿escuchaste? Ella es buena conquistando a un chico. Parece que tendrás a un médico como yerno, comentó una tía, como si hubiera ganado la lotería. Aunque le expliqué que aún no era un médico de verdad, el problema surgió cuando mi padre se enteró de la situación y me pidió que lo trajera a casa. Ya no eres tan joven, así que quizás no deberías pensar en casarte tan rápido. Un hombre debería ser evaluado por otro hombre para entender qué tipo de persona es, ¿no estás de acuerdo? También me gustaría conocerte, ¿por qué no lo traes a casa? Haré lo posible para que la ocasión sea especial. ¿Cuándo sería una fecha adecuada para fijar la boda? Incluso mi madre me estaba presionando, así que terminé invitando a mi esposo a nuestra casa. Entonces, mi padre se sentó con el futuro yerno y comenzó a entrevistarlo, como si estuviera conduciendo una entrevista de trabajo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Dices que eres 4 años más joven que Lara. Si todavía estás estudiando, pasarás por pasantías y residencia para convertirte en médico, ¿verdad? Estoy preguntando, solo en caso de que estés saliendo con Lara de manera seria y considerando casarte con otra persona. Si es así, no pierdas el tiempo y termínalo ahora. No quiero que mi hija resulte herida, ¿entendido? El futuro yerno respondió, suegro, no estoy saliendo con Lara de manera frívola. Aunque sea más joven, tomará tiempo para que me convierta en médico, pero estoy seguro de ello. Si me das tu permiso, me casaría con ella de inmediato. Mis padres quedaron sorprendidos con su anuncio inesperado. Originalmente, solo era para presentarlo, no para obtener permiso para casarse. Sin embargo, mi padre pareció apreciar la postura decidida de mi esposo y dio su permiso. Sin embargo, nos encontramos repentinamente al borde del matrimonio sin ningún preparativo adecuado. Ni siquiera teníamos un lugar para vivir. ¿Cómo podríamos casarnos ahora, especialmente teniendo en cuenta las dificultades financieras de los padres de él? Ante esta situación, propuse contarle a mi padre y posponer la boda. Sin embargo, mi esposo sugirió que podríamos vivir temporalmente en mi estudio, donde residía actualmente. Se comprometió a ayudar a pagar los gastos mientras yo trabajaba durante la pasantía, incluso si el salario era modesto. Explicó que, al comenzar la pasantía, tendría poco tiempo para salir y casarse primero sería una forma de aliviar futuras preocupaciones. En ese momento, estábamos profundamente enamorados, y no dudé en estar de acuerdo con la propuesta de mi esposo. Era solo cuestión de tiempo hasta que él completara la pasantía y, posteriormente, la residencia, alcanzando su objetivo de convertirse en médico. Sin dudar sobre el futuro, decidí seguir adelante, como sugirió mi esposo. Mi suegra no era rica desde el principio y enfrentaba deudas. Intenté contribuir con las mensualidades de mi esposo, pero no estaban en posición de ayudarnos con los gastos de la boda. Por otro lado, no podía hacer que mis padres asumieran todos los gastos. Así que comenzamos nuestra vida de recién casados en el apartamento alquilado de mi esposo. Afortunadamente, no tuvimos que comprar ningún artículo para el apartamento, ya que todo estaba incluido. Sin embargo, el espacio era bastante limitado. Después de colocar una cama matrimonial, apenas teníamos espacio para sentarnos.
Necesitaba cubrir la matrícula de mi esposo con los ahorros que tenía y los gastos de subsistencia con mi salario, incluida su última matrícula. Sin embargo, enfrentamos dificultades financieras y me vi obligada a solicitar un préstamo en el trabajo. Cuando mi esposo comenzó la pasantía, mantenía la esperanza de que nuestra situación financiera mejorara. Sin embargo, me di cuenta de que había más gastos, como se muestra en los dramas médicos. Además, en el entorno hospitalario, existía una dinámica política en la que, para unirse a grupos influyentes, era necesario gastar dinero para llamar la atención de la alta administración. Esto refleja una dinámica común en grupos u organizaciones con jerarquía, donde la participación directa de las esposas desempeña un papel importante. La situación era similar allí, donde conseguir un trabajo en el hospital después de la graduación era desafiante, pero ser aceptado en el círculo interno era aún más difícil. Las esposas, que participaban indirectamente para apoyar la carrera de sus esposos, enfrentaban una batalla silenciosa, una especie de supervivencia del más apto. Incluso cuando trabajaba en silencio en mi empresa durante la noche, me encontré inmersa en un mundo de competencia feroz para ayudar en el avance de la carrera de mi esposo. Tuve que apoyarlo activamente en este proceso, lo que resultó en la acumulación de deudas cada vez mayores. Comencé a recurrir a mis padres con más frecuencia, lo que llevó a discusiones sobre dinero con mi esposo. Surgió la pregunta de hasta cuándo debería seguir apoyándolo, ya que necesitaba recurrir a mis padres para obtener ayuda. La situación se volvió tan difícil que ni siquiera podía comprar regalos para mis padres en el Día de la Madre o el Día del Padre. Sin embargo, dudaba en pedirles otro préstamo. En un punto de agotamiento, le dije a mi esposo que intentara pedir ayuda a sus padres también. Ya no podía soportar la presión financiera. Demasiado cansada, finalmente desahogué mis sentimientos. Mi esposo debe haberse sentido muy mal por eso, y al día siguiente, le pidió a su madre que interviniera. Me sorprendió cuando ella me llamó, mencionando que había escuchado de Vicente que lo estaba presionando para conseguir un préstamo. Aseguró que, una vez que yo pagara la matrícula, el resto sería asumido por ellos. No, suegra, debe haber un malentendido. No dije nada de eso, a menos que Vicente haya compartido información incorrecta. Hasta ahora, no he dicho nada, pero es sorprendente cómo usted y sus padres están siendo tan descarados. Pregúntele a cualquier persona en la calle, todos dicen que es fácil tener a un médico como esposo, con un hospital, un automóvil de lujo extranjero, entre otros beneficios. Sin embargo, cuando nos casamos, ¿qué hicieron ustedes por él? Vinieron con las manos vacías. ¿Por qué estás causando tanto revuelo solo para apoyar a tu esposo? Si ese es el caso, ¿por qué deseabas que se casara con un médico? Si no fuera por ti, mi hijo podría haberse casado con alguien de una familia adinerada, sin preocupaciones financieras y viviendo en el lujo. Bloqueaste su futuro. ¿Cómo te atreves a quejarte cuando solo estás contribuyendo con los gastos? ¿Qué hay de tan especial en ti? ¿Ser joven o tener una formación educativa excepcional? Solo tenemos diplomas de una universidad técnica, y tú llamas a eso educación. Si mi hijo obtiene la licencia médica, será bueno para ti, no para mí. ¿Por qué no invertir al menos en eso para aprovechar su exitosa carrera en la medicina? Si continúas quejándote sobre este asunto, no te dejaré a ti ni a tu familia en paz. Haré que se divorcien y que mi hijo se case con otra persona. ¿Entendiste el mensaje? A lo largo de este periodo, he estado a cargo del pago de las mensualidades de mi esposo y cuidándolo. Sin embargo, mi suegra nunca mostró aprecio y, por el contrario, me reprendía, afirmando que no había hecho lo suficiente. De alguna manera, la prima de mi esposo, que también es mi colega de trabajo, compartió que escuchó comentarios desaprobadores de mi tía sobre mí. Ella expresó que no me consideraba tan incompetente, agregando que no estaba defendiendo a Vicente por ser su primo, pero destacó que él se graduó de una universidad prestigiosa y pronto será médico.
mientras que yo solo tengo una licenciatura de una universidad técnica. La prima mencionó que, independientemente de quién lo observe, el hecho de que haya contribuido con parte de la mensualidad no justifica mi actitud. Argumentó que, considerando la agenda ocupada de Vicente en el hospital, era inapropiado pedir dinero a su familia. Sugirió que, incluso si las circunstancias cambian, al buscar un esposo médico, es esencial estar preparada para gastar dinero en comprar una casa, un automóvil de lujo extranjero e incluso establecer un hospital para él. Sin embargo, señaló que no aporté nada de eso, y, por lo tanto, no sería razonable esperar que siguiera pagando sus mensualidades. Ella aconsejó que no permitiera que los comentarios de los demás afectaran su estado de ánimo, advirtiendo que las personas tienden a comportarse así cuando atacan a los demás. Aunque no había cometido ningún error, es crucial no creer ciegamente en las palabras de los demás como si hubiera hecho algo mal. Estaba actuando de esta manera porque sentía que estaba siendo tratada injustamente. Sin embargo, cuando las personas a mi alrededor empezaron a etiquetarme como sinvergüenza, comencé a cuestionarme si había hecho algo mal. Después de ese incidente, evité tocar el tema del dinero. Si lo hacía, tanto yo como mis padres seríamos reprendidos. Decidí esperar hasta que mi esposo se convirtiera en médico, creyendo que este trato vergonzoso terminaría, incluso si tuviera que luchar financieramente. Después de que mi esposo completó su internado, se alistó en el ejército para facilitar su residencia. Sin embargo, me vi obligada a hacer frente a los gastos de subsistencia y las cuotas del préstamo por mi cuenta. Para enfrentar esta situación, busqué un segundo trabajo, trabajando no solo después del horario laboral, sino también los fines de semana. Aunque mi esposo se convirtió en un médico real y comenzó a recibir un salario, un solo sueldo no era suficiente para pagar los préstamos que teníamos con mis padres y saldar nuestras deudas. Aún así, la preocupación por el dinero disminuyó en comparación con antes. Lo consideré una suerte. Además, mis padres me aseguraron que podría tomar el tiempo necesario para pagarles, así que comencé a saldar los préstamos más urgentes. Finalmente, logré saldar los préstamos bancarios y las deudas de la tarjeta de crédito. Como no estaba obligada a saldar inmediatamente la deuda con mis padres, pude dejar el segundo trabajo. Sin embargo, surgió un problema con mis suegros. El padre de mi esposo fue víctima de un fraude financiero, y aunque no tengo todos los detalles, hay una cuestión más apremiante. Querida, mi padre estaba sin recursos cuando inició su negocio y tuvo que recurrir a un préstamo. Sin embargo, debes saber que su historial crediticio no es favorable, lo que resultó en el rechazo de un préstamo bancario. Entonces, recurrió a un préstamo privado, y yo asumí como fiadora. Me quedé atónita con esta revelación. Mi corazón se hundió al enterarme de que ahora enfrentábamos una deuda de alrededor de $400,000. Parecía que apenas había salido del túnel de la deuda, pero ahora me encontraba en uno aún más profundo. Desde que me casé, postergué la idea de tener un bebé y trabajé incansablemente, incluso los fines de semana, para apoyar a mi esposo. Sin embargo, ahora me veía obligada a trabajar para pagar las deudas de mi suegro. La situación era increíble, y me senté en el suelo, aturdida. Mi esposo habló con tristeza. No estoy sugiriendo un divorcio real, pero tal vez deberíamos considerar un divorcio ficticio hasta que esta situación se resuelva. Es un problema de mi familia, y no quiero que sufras. Lo siento mucho por todo lo que has hecho por mí hasta ahora. ¿Cómo puedo pedirte que asumas las deudas de mi padre después de pasar por la quiebra? Tan pronto como resolvamos esto, podremos registrar nuestro matrimonio nuevamente. Por lo tanto, hasta que la situación se resuelva, ve y quédate con tus padres. Si te quedas aquí, serás molestada por estas personas involucradas con prestamistas. Lamento profundamente, como si mi conciencia estuviera pesando sobre mí. Mi esposo pidió que me sintiera cómoda y sacó a colación la posibilidad del divorcio falso. Inicialmente, me negué,
pero él me persuadió persistentemente, y terminé firmando los documentos de divorcio. Fui completamente engañada. Después de mudarme a la casa de mis padres, mi esposo dejó de contestar mis llamadas. Al principio, pensé que cortó el contacto conmigo a propósito debido al acoso de las personas involucradas con la mafia de préstamos. Sin embargo, no fue así. Una colega de trabajo actuaba de manera extraña a mi alrededor y me bloqueó en las redes sociales. Perpleja, accedí a las redes sociales de otros colegas usando la cuenta de mi madre y descubrí que asistieron a la boda de mi esposo. La historia de que su padre fue estafado y acumuló muchas deudas era completamente falsa. Lo más impactante fue descubrir que mi esposo ya estaba saliendo con la nueva esposa desde hacía mucho tiempo. De hecho, cuando él estaba en el ejército, mi colega de trabajo visitó a mi esposo con esta mujer. Ella sabía de la relación de mi esposo pero lo mantuvo en secreto de mí. Al leer los comentarios, descubrí que mi colega de trabajo incluso recibió un bolso de marca de lujo como regalo de esta mujer, que era hija del director de un hospital y estaba divorciada. Esta mujer tenía una hija de 6 años de su matrimonio anterior, y mi esposo participó en un evento en la escuela de ella, desempeñando el papel de padre. Fui completamente engañada por mi esposo y sus padres. Ahora que descubrí la verdad, no pude soportarlo más. Revelé la realidad a mi familia, contratamos a un abogado y comenzamos un proceso legal. Mi colega de trabajo trató de disuadirme, alegando que la relación ya estaba arruinada, sugiriendo que debería asegurarme simplemente de obtener una considerable pensión alimenticia. Insinuó que sería mejor para mí simplemente seguir adelante y aceptar el dinero. Sin embargo, tuve que soportar diversos tipos de abusos para convertir a ese hombre en un médico. No podría cerrar todo por unas monedas miserables. Estoy determinada no solo a exponer a este individuo despreciable, sino también a la adúltera. Por lo tanto, no me molestes y mantente alejado de mí. Eres un oportunista por involucrarte en este acto sucio después de recibir un bolso de marca de lujo. Todos ustedes son iguales a ellos. Dile a este individuo que no tengo nada que perder, y le mostraré cuán sucia puedo ser. Cuando enfrenté a mi colega de trabajo, ella se alejó de mí después de mi explosión de rabia. Todos se enteraron de lo sucedido unos días después. La amante de mi exmarido vino a verme, ostentando una expresión como si no hubiera cometido ningún error. De manera elegante, dijo que me compensaría, ofreciéndose a hacer lo que yo quisiera. Me sentí aún más enfurecida, ya que no debería haber actuado de esa manera. Se involucró en adulterio con un hombre casado, mantuvo la relación a pesar de saber de su esposa y conspiró para engañarme en un divorcio falso. A pesar de eso, no pronunció ni una sola palabra de disculpa, intentando en su lugar negociar su salida, simplemente arrojando dinero en mi dirección. ¿Cómo puedes comportarte de manera tan astuta y traicionera, sin siquiera pronunciar una palabra de disculpa? Dices que vas a compensar, entonces ¿cuál será la cantidad? ¿Serán $5 millones? ¿10 millones? Si no es esa cantidad, no juegues conmigo. Si me provocas, iré hasta el jardín de infantes de tu hija y revelaré que eres adúltera, que tuviste una relación con mi exmarido. ¿Por cuánto tiempo mantendrás esta actitud arrogante? ¿Crees que tendrás una vida cómoda después de destruir las vidas de otras personas? No voy a perdonar ni a ti ni a ese hombre que consideraba mi esposo. No es suficiente destrozarlos, hundir sus cabezas en el fango y hacer que vivan avergonzados el resto de sus vidas. No se trata solo de dinero. Lo que le diste a Vicente fue dinero, y la razón por la que estás tan molesta es porque perdiste a Vicente, que estaba a punto de ganar dinero para ti, ¿verdad? Entonces, voy a compensar ese dinero. Pero, ¿qué pasaría si recibieras una disculpa? ¿Mejoraría tu vida? Estoy diciendo que proporcionaré dinero para compensar el tiempo y el dinero perdidos en el amor. Si quieres presentar una demanda, adelante.
Sin embargo, debes ser consciente de cómo el dinero puede influir. Si tomas medidas legales, buscaré la ayuda de mi padre y contrataré la mejor firma de abogados disponible. Incluso si eres la víctima, la justicia, en este país, no favorece a la persona maltratada, sino a aquellos con poder y dinero. Por lo tanto, reflexiona cuidadosamente y toma una decisión, incluso si es injusta. Lo que ella dijo era verdad, según confirmó mi abogado. Siendo la única que firmó los papeles de divorcio y sin pruebas de que mi esposo mintió para obtener la separación, todo lo que pude hacer fue presentar una demanda por daños causados por la interferencia en el matrimonio contractual. La compensación que podría obtener sería de aproximadamente 10 a 20,000 como máximo. Si mencionaba el adulterio en el jardín de infancia del niño, enfrentaría una demanda por daños si contrataban a un gran bufete de abogados. En ese caso, tendría que pagar una suma sustancial para llegar a un acuerdo, incluidos los honorarios legales. Independientemente del resultado, mi dolor no podría ser curado. Decidí, entonces, no seguir con el proceso judicial y aceptar una compensación con todo el dinero que gasté para pagar la mensualidad y los préstamos de mi esposo, incluidos los de mis padres. Acepté $1 millón más de lo que realmente costó cerrar el caso. A medida que los rumores sobre mí se difundieron por toda la empresa, dejé mi trabajo, incapaz de trabajar sin sentir vergüenza. Descubrí que la prima de mi esposo también dejó la empresa. Recibí condolencias de mi colega de trabajo, pero fue considerada culpable y tratada como cualquier otra en la empresa por las demás mujeres. Con el tiempo, me convertí en propietaria de un edificio con la compensación que recibí de la adúltera. Inicié un negocio de importación en línea, el cual resultó ser muy exitoso, permitiéndome adquirir otro edificio. Mis padres trasladaron su restaurante al vestíbulo de mi edificio, mientras que el segundo y tercer piso ahora se utilizan como oficinas de mi empresa. El cuarto piso y la terraza sirven como residencias para mis padres y para mí. Aunque fui traicionada por alguien en quien confiaba y pasé por un divorcio, terminé alcanzando el éxito. Si hubiera vivido en el pasado, no disfrutaría de la felicidad que tengo hoy. Lamento no haber seguido el camino de la venganza, pero me doy cuenta de que mi viaje aún no ha llegado a su fin. Mi exmarido, que creía que su vida prosperaría al involucrarse con una mujer rica, se encontró sin dinero y vino a buscarme. Trabajé arduamente en el hospital de mi exsuegro, pero debido a un pequeño incidente de negligencia, fui despedida sin que se defendiera mi caso. Para cumplir con el acuerdo, incluso vendí la casa de mis padres. Más tarde, descubrí que su familia estaba compuesta por individuos corruptos, y la mujer en cuestión era extravagante y tenía una personalidad dominadora. Ella ostentaba su riqueza y me trataba como a un simple empleado. No es sorprendente que el exmarido de ella se haya cansado de su personalidad y prácticamente la haya dejado. Estaba perpleja, sin entender cómo llegué a sentirme tan desolada. Querida, ¿por qué no empezamos de nuevo? Nunca tuvimos problemas, excepto por cuestiones financieras. Ahora que ganas suficiente dinero, no tendremos más estrés en esa área, ¿verdad? Todavía me amas, ¿no es así? Me estaba poniendo enferma. ¿Qué estás diciendo? Despierta. ¿Traería a un desastre como tú a mi vida? Incluso si lavas un trapo, sigue siendo un trapo. Necesitaría aceptarte, que eres inútil. ¿Serías capaz de ganar algo de dinero ahora que causaste negligencia y perdiste tu licencia médica? Sé que tu personalidad está en su peor momento. Entonces, ¿por qué confiaría en ti y te aceptaría? No pierdas tu tiempo aquí, ve a trabajar en algún lugar para ganar la vida. A tu edad, ni siquiera serías contratado. Pero no hay razón para culpar a tu exmujer. Ella no tiene ojos para ver a un hombre decente. De alguna manera, fue mi salvadora. Casi habría abrazado la basura por el resto de mi vida, pero ella incluso me pagó $1 millón para que me fuera. Por lo tanto,
Estoy muy agradecido con ella. Por favor, no aparezcas más por aquí y sal de mi vista antes de que llame a alguien y te eche a la fuerza. Mi esposo lo vio y me pidió que reconsiderara, pero ya era demasiado tarde. Ya no era la misma. Eventualmente, recibió una paliza de mi padre, que apareció con un palo de escoba, y finalmente se fue llorando. Mi padre y yo nos vengamos inesperadamente esa noche y celebramos con pollo frito y cerveza. La vida vale la pena esperar por un día como ese. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.